Hedy Lamarr, actriz y ex estudiante de ingeniería que en el año 1941 presentó el sistema de comunicación secreta, siendo lo que hoy en día conocemos como el Wi-Fi. Este sistema de comunicaciones fue presentado durante la Segunda Guerra Mundial. Este estaba basado en las 88 teclas del piano y era capaz de evitar las escuchas del enemigo. ¿Cómo es que el nombre de la mujer que ahora nos permite estar grabando este podcast es menos conocida que Mark Zuckerberg o Jeff Bezos? Reflexionemos sobre esto en Todas con Todas. Bienvenidas sean todas, todos y todes a En Todas con Todas podcast. Hoy hablaremos sobre la epistemología feminista y su impacto en la corriente científica. Bueno, buenos días, tardes, noches a todas, todos y todes los oyentes de este podcast. Hoy día vamos a hablar sobre un tema súper interesante que hicimos en base a los textos que leímos, que es sobre la epistemología feminista y su impacto en la corriente científica. Pero antes de eso, y de hablar un poco del tema, deberíamos presentarnos, así que, chiquillos, adelante. Hola gente, ¿qué tal? Soy Jefferson Carranza y soy de primer año de publicidad. Hola, soy Carlos Sánchez, también estudiante de primer año de publicidad. Bueno, y yo soy Alonso Cabeza, también estudiante de publicidad. Y bueno, como habíamos comentado, vamos a hablar de la epistemología feminista y su impacto en la corriente científica, tomando en cuenta los textos de Blázquez, Haraway y Mafia. Veremos las reflexiones y las críticas que hacen estas autoras sobre el conocimiento científico desde la perspectiva feminista. Nosotros, al ser hombres, no podemos insertarnos de lleno en las temáticas, por lo cual decidimos hacer este podcast desde un punto de vista más informativo y de autorreflexión sobre cómo las normas patriarcales han afectado tanto a las mujeres como a nosotros mismos. Y sin dar más rodeo, damos inicio a En Todas con Todas. Bueno, partiendo este podcast, me gustaría partir hablando un poco sobre qué es el conocimiento científico, para entrar un poco en la materia. Jefferson, si podrías explicarnos un poco. A ver, mira, me gustaría partir explicando que en grandes rasgos, según Flores Meyer, es, cito, aquel que adquiere el ser humano cuando, siguiendo un método y haciendo uso de su razón, descubre las causas y los principios de las cosas. Entonces, por lo cual este tipo de conocimiento está compuesto por un saber proposicional que como tal debe cumplir con las características tanto de creencia, de la verdad y sobre todo de la prueba también. Claro, y más que nada también, como comentabas, esto ayuda también para cuando se generan teorías científicas. Entonces, ya teniendo como este punto un poco más claro, Carlos, por ejemplo, ¿cómo podríamos ligar esto con la epistemología feminista? Mira, como concepto principal, la epistemología considera qué es lo que se puede conocer y cómo, o a través de qué metodología las creencias son legitimadas dentro del conocimiento verdadero. Y lo que vendría a ser la epistemología feminista como una rama, entre comillas, que nace de esto, estudia lo anteriormente mencionado, pero hace también énfasis en la manera en que el género influye en estas concepciones de conocimiento, haciendo ver todas las faltas que produce su influencia y dando alternativas para poder resolverlo. Bueno, entonces ya teniendo un poco más claro este concepto, no sé si a alguien le gustaría acotar algo más sobre esto. También puedo decir que entre los temas centrales de esta corriente de pensamiento se encuentra también la crítica a los marcos de interpretación de la observación, de la descripción e influencia de roles, valores sociales y políticos en la investigación. También la crítica a los ideales de objetividad, neutralidad y también universalidad. Claro, yo creo que igual es un punto súper importante, en especial ahora que nosotros decidimos desglosar un poco este texto en base a unos puntos principales que se mencionan. Entonces vamos a partir hablando sobre las mujeres como sujeto de ciencia, que igual se liga un poco con lo que comentaba aquí Jefferson sobre como la influencia en los roles y los valores sociales. Entonces en este apartado se nos parte hablando de las puestas en duda que surgieron en el desarrollo científico por parte de la sociología y la historia de la ciencia a mediados de los años 70.
Esto es gracias a las lecturas políticas que se le hicieron a la ciencia en relación a las mujeres, que exponían de cierta manera los rasgos machistas que éstas tenían. Sí, también porque la sociología y la historia de la ciencia contribuyeron un poco a que existiera este cuestionamiento, donde hablaron de las clases sociales, el color y la raza dentro de la ciencia, que también como que se da énfasis en que el estereotipo científico tiene que ser un hombre blanco, heterosexual y cis. Claro, y como alguien que viene y te viene a enseñar, así como un señor con mucho poder también. Entonces, igual es como un tema súper relevante hasta hoy en día porque se nos da a entender que no solo las mujeres eran marginadas de la ciencia, sino que también las personas que no pertenecían a los cánones dentro de la ciencia. Por ejemplo, como se comentaba, era como este hombre cis, blanco, privilegiado y letrado, que era como el dueño, por decirlo así, de las ciencias. Entonces también excluía de cierta forma a la gente que era de raza distinta, que podía ser de raza negra, por ejemplo, o incluso con las personas que eran de alguna disidencia, ya sea por su orientación sexual o por su expresión de género. Y también, por otro lado, se nos menciona que la historia buscaba hacer como un recambio en la ciencia con el fin de sacar a la ciencia del mundo abstracto al que pertenecía en algún momento. Bueno, así también se podían también relacionar mejor con el tiempo y el espacio que podían llegar a influir también en la ciencia. Claro, incluso se puede ver que hay muchos factores socioculturales que podían influir en la ciencia, como lo podían ser los intereses ideológicos de ciertos científicos. Y sí, pues, y un ejemplo claro de esto son los aportes de la ciencia en las guerras mundiales, donde los factores ideológicos fueron determinantes como para darle un desenlace a este contexto. Sí, pero eso sí hay que tener en cuenta que esto es relativamente reciente porque las mujeres han sido invisibilizadas gracias a los patrones patriarcales que regían y rigen hasta el día de hoy en la ciencia. Sí, y es súper cuático darse cuenta de todas las perspectivas que se dieron gracias a estos parámetros dentro de la ciencia, siendo que como que siento que si no hubiese influido tanto el machismo, si hubiese habido una conducta realmente objetiva y universal, nos podríamos haber ahorrado varias problemáticas que se nombran dentro de la epistemología feminista, como lo podía ser esto de la raza o también la invisibilización de la mujer. Sí, esto se ve más que nada una cosa media sistemática, donde se le negaron las contribuciones científicas de las mujeres que iban en contraposición con las corrientes de la época. Podemos tomar como ejemplo también lo que presentamos al inicio, donde decimos que se sabe muy poco de la historia de Kay Lamar. Claro, también se puede tomar en el ejemplo de Marie Curie que se presenta en el texto, que a pesar de ser una mujer que contribuyó mucho a la ciencia desde la radiación, que fue lo que ella más que nada como estudió, tuvo que amoldarse a los métodos y prácticas de la ciencia bajo los parámetros del hombre. Sí, pues también hay 3 puntos de vista que se mencionan sobre todo en el texto, que uno es el conservador, que decía que por naturaleza las mujeres eran inferiores y que por ende eran incapaces de hacer ciencia y de pensar de forma racional. Sí. Y el otro era el liberal, que decía que proponía la inserción de la mujer a la ciencia a través de esto de la educación. Y por último también está el radical, que hace una crítica a las raíces de la ciencia, donde propone no solo la inserción práctica de la mujer en la ciencia, sino también desde una perspectiva formativa de la ciencia, o sea que la mujer pudiera también aportar en las teorías. Y así pasamos al punto 2 que escogimos, que habla como sobre las mujeres como un objeto de la ciencia, donde podemos destacar la siguiente cita, que dice que diversas teorías biológicas y filosóficas han contribuido a cimentar una concepción de la naturaleza femenina. La mujer es un ser biológicamente imperfecto, gobernado por sus pasiones, más cerca del instintivo
que de lo específicamente humano, incapaz de los rasgos de racionalidad universal y abstracta que le permitían ser un sujeto y proclive a la enfermedad por naturaleza. Y si analizamos esta cita podemos ver cómo se ejercía la discriminación hacia la mujer dentro de la ciencia, cómo se basan claramente en una visión patriarcal que funcionó casi como excusa para alejar a la mujer de la ciencia y de los sectores de poder que por esta incapacidad de controlarse a sí misma, como decían ellos. Sí. Y creo que todos hemos escuchado ese típico, ya estás con la regla. Entonces, y eso pasa cuando alguien está de mal humor o está decaído de repente. Claro. Sí, y se liga directamente con el lenguaje sexista que hay en la ciencia, además de ser usado como explicación para todas las dolencias que tenían las mujeres. Claro, y es como que al final el cuerpo es súper desconocido para nuestro género y que hubieran médicos que ligaban todo al útero era como una prueba de ello. E incluso en el texto se menciona que las mujeres eran vistas por otras mujeres muy pocas veces cuando tenían estos problemas. Y al final siempre se lo contaban a un médico hombre. Sí, todo se debe también a la visión androcéntrica, más que nada que reina dentro de las distintas sociedades. Incluso Aristóteles también en su política habla de la jerarquización y la marginalización también de la mujer. Sí, porque siempre se ligó al hombre como el ser pensante y racional capaz de gobernar, mientras que la mujer, debido a su carácter emocional, era como más ligada al tema maternal, o como a lo más suave, por decirlo así. Sí, yo no pienso que este tipo de discursos son arcaicos y poco cercanos como al contexto actual en el que vivimos, pero hasta el día de hoy los seguimos viendo en la ciencia moderna o en la política por parte de grupos conservadores. Y por supuesto que en nuestra cotidianidad también, porque con todas las discriminaciones que nacen en base al machismo, como por ejemplo, no sé, incluso como las cosas más simples que pueden ser la visión del médico y la enfermera, o del jefe y la secretaria, que se ligan directamente con la jerarquización que se nos estaba comentando. Sí, también dentro de todo, de lo que se rescató, uno de los puntos también era este tema del género y la ciencia. La autora también establecía que la relación del género con la ciencia desde un punto de vista feminista. Y lo que se busca también con esta relación, como nos expone el texto, es la reconstrucción feminista de la ciencia. Y esto no solo desde un punto de vista práctico, donde las mujeres sean parte de la producción de conocimiento, sino también parte de las teorías científicas, incluyendo sus puntos de vista sobre la investigación. Claro, y sobre esto en el texto también se nos comenta la visión de la profesora en historia de la ciencia, que se llama Londa Schevening, una cosa así, sobre este tema. Scheveningen. Sobre este tema, destacando la siguiente cita, que dice: los científicos, como miembros privilegiados de la sociedad, construyen imágenes y explicaciones de la naturaleza que refuerzan sus propios lugares y valores culturales. Esta cita es de 1993. Y esto quiere decir que al haber una jerarquización basada en el hombre privilegiado y científico, se dejó de lado aquellas visiones que salen de estos cánones establecidos dentro del mundo científico, por lo que se habla de una reconstrucción de género donde exista como un espacio en el que toda la comunidad del área científica pueda contribuir a la creación de las teorías que sean mucho más amplias y elaboradas, que contribuyan a una sociedad, a la sociedad que actualmente se busca forjar. Sí, igual en este punto nos habla sobre el lenguaje en las ciencias, que no es para nada neutro, como se hizo parecer, porque si vimos este tipo de lenguaje con mayor detención, podemos ver que tiene una connotación sexual, y estas son propias de la ciencia moderna. Claro, y se puede dar como ejemplo de lo que dices, como con el uso de las ciencias duras y de las ciencias blandas que se expresaban en el texto, donde se relaciona indirectamente las ciencias duras con el hombre y las ciencias blandas con la mujer. Sí, como dice la reconocida Simone de Beauvoir, una no nace mujer, sino que llega a serlo. Y al final de cuentas resume la idea de que el género es una construcción social que se diferencia del sexo biológico. Sí, incluso Keller
1996, nos dice cómo estas concepciones en el lenguaje han construido en la ciencia una diferenciación de los conceptos en base al género. Por ejemplo, la mente está ligada con la actividad y la masculinidad, mientras que lo natural es ligado con la pasividad y la feminidad. La objetividad también y la razón como rasgo masculino, y la subjetividad y la sensibilidad como también en rasgo Como masculino. femenino, no como femenino más bien, ¿o no? Claro. Sí. Y por lo tanto, el impacto que tiene como este lenguaje cultural y patriarcal se incluye en las ciencias, donde dejan expuesta que la objetividad de la ciencia, de la que tanto se hablaba, no era tan cierta como se pensaba. Eso incluso lo dice en el texto de Haraway. Sí, y bueno, vamos a cerrar este espacio en el contexto nacional tras la revuelta social en octubre de 2019. Los movimientos feministas han logrado tener un peso mayor en la política y tanto en la sociedad, donde por ejemplo se logró que en su momento la Asamblea Constituyente sea integrada por hombres y mujeres, así por lo que se generó una equidad de género por esa parte. Claro, y si bien este es como un hecho trascendental en la historia, hasta que no exista un cambio de raíz dentro de los patrones socioculturales que desarrollan el machismo, no se lograrán cambios tan profundos a corto plazo. Hoy en día, gracias a los movimientos feministas, se puede ver una mayor exposición de las grandes pensadoras que han aportado con su visión a las áreas sociales y científicas, y obviamente también en el contexto nacional con lo que comentabas tú sobre la revuelta social. Pero aún así falta igual un largo camino por recorrer para que se pueda lograr una sociedad realmente inclusiva y objetiva. Así que eso, con estas conclusiones damos cierre al podcast. Muchas gracias a todas, todos y todes los oyentes, y esperamos que les haya gustado y que se hayan sentido informados con nuestro análisis. Chao, Así que nada, chao. muchas gracias. Adiós. Adiós.